El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos nuevamente. Este es tu programa de Derecho y Palabra. A nuestro público que nos escucha en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, Dios los bendiga. Es un placer dirigirme a ustedes. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de unos sucesos políticos aquí en el área, aquí en nuestra isla, en Puerto Rico, que van a afectar seriamente el proceso primarista. Y quisiera describir unas tendencias de lo que está sucediendo para ese elector no avisado, que no está muy envuelto en los procesos políticos, pueda entender un poco mejor lo que está sucediendo y pueda reaccionar inteligentemente. Para eso estaremos hablando 2 o 3 proyectos que fueron radicados y por qué uno de ellos se mueve en este momento, por qué se presentan en este momento y cuál es el impacto que eso podría tener en el proceso primarista. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos nuevamente a esta primera sección de análisis de tu programa Derecho y Palabra. En Puerto Rico se estará celebrando un proceso de primarias en el mes de junio, si no me equivoco. El Proyecto Dignidad tiene primarias, el Partido Nuevo Progresista tiene primarias para el puesto de gobernador, que es más importante en estos momentos. Hasta ahora en el PNP solamente 2 personas han indicado su deseo de correr para la comisaría residente. Proyecto Dignidad, hasta donde mi conocimiento al día de hoy me da, nadie ha radicado para comisionado residente. Partido Popular Democrático, Hernández, el hijo de Hernández Colón, ha anunciado que interesa correr para comisionado residente. Ya vimos una coalición pragmática entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, donde ambos partidos, ante la ausencia de candidatos para poder quedar inscritos, porque Victoria Ciudadana no tiene los suficientes candidatos ante la nueva ley para quedar quedado como inscrito, y a pesar de haber sacado obtenido unos votos en las elecciones que le garantizaron tener más legisladores que Proyecto Dignidad, que tiene un senador y una representante, aún así, con una sabiduría y una sagacidad política digno de ellos, no van a presentar candidatos que le quiten la oportunidad a otros que piensen igual que ellos de salir electos. ¿Cuál es el efecto neto de eso? Que el partido podría no quedar inscrito, pero los legisladores y los diferentes puestos electivos con la misma ideología sí podrían llegar a esas posiciones legislativas, porque no se estarían repartiendo el voto entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, sino que harían un bloque. ¿Cómo consiguen eso? Si ellos tienen un senador por acumulación o 2, pues el Partido Independentista no va a poner personas para ese puesto. Si ellos tienen a un candidato de representante en un distrito de independentista, los de Victoria Ciudadana no van a votar por él. Una gran lección para el voto conservador. Desde principio de cuatrenio hicimos esta propuesta, no se me aprobó ni se tomó en consideración, diciendo y alegando el color político de este servidor. Eso fue lo que sucedió el cuatrenio pasado, que los legisladores conservadores del Partido Nuevo Progresista, muchos de ellos perdieron porque se les puso a correr frente a ellos otros legisladores conservadores que le quitaron los votos y le costó la silla en la Cámara y en el Senado. Nuevamente, no ha habido un diálogo, no ha habido una coalición que donde el Partido Popular, el Partido PNP tengan un candidato con posibilidades de ser electo, el propio sector conservador no le va a poner un candidato para garantizar que el voto conservador, el voto creyente y el voto moral mantenga la mayoría legislativa. Eso es bien sencillo de hacer, pero eso requiere madurez política, mucha madurez política que trasciende al partido y defiende los valores, defiende la causa. Nosotros lo llamamos gente del reino. Yo por lo menos no puedo seguir aceptando cierto tipo de invitación
porque cada vez que este experimento se ha hecho, ha surgido una división en un sector conservador sumamente inmaduro, que está votando con ira, con coraje y alegando santidad de acuerdo al partido político al cual tú pertenezcas. Eso va a hacer mucho daño, eso es sumamente peligroso, porque podríamos estar viendo un nuevo fraccionamiento en el voto conservador que le puede dar poder político dentro del Senado y dentro de la Cámara y quizá en algunos municipios a una ideología que ya vimos que trajo una carta de derechos para la comunidad LGBT que le quitaba derechos a todas las otras comunidades en Puerto Rico, sobre todo a la comunidad creyente, que fue derrotado. Y fue derrotado, ¿saben por qué? Porque vienen unas elecciones, porque viene un proceso primarista. Y siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, donde más fuerza tiene el voto de la iglesia es cuando hay primaria, cuando hay elecciones. Eso había cambiado. ¿Cómo eso había cambiado? Se repartía una papeleta, se hizo durante 2 elecciones, una papeleta donde se explicaba de todos los candidatos, se hacía un listado y se investigaba, se entrevistaban, se llevaban a programas y se hacía un listado de todos los candidatos que respaldaban el voto conservador. Y a pesar de todo lo que han dicho, hemos sacado la evidencia de los proyectos que se aprobaron en los últimos 2 cuatrenios, donde se les volvió el derecho a educar a los padres, donde se detuvo la perspectiva de género en el Departamento de Educación, donde se aprobó el Naciturus, donde se aprobó los agravantes en caso de un asesinato de una mujer embarazada, y ahora viene una serie de proyectos nuevos a raíz del caso de Verdejo, que fue derrotado anteriormente en esta misma legislatura por parte, y hubo parte de la derrota fue producto del mismo sector conservador que lo boicoteó, que era el doble asesinato, el del bebé en el vientre y el de la mamá, y fue el propio sector conservador quien descarriló ese proyecto por unas posturas absolutistas que los remito a Ohio, donde por esas posturas absolutistas fueron a consultar al pueblo y el pueblo escogió poner el derecho al aborto en la Constitución. Y yo he sido enfático y lo voy a seguir siendo de que Puerto Rico la mayoría no es abortista, antiabortista absoluta, que aquí el pueblo de Puerto Rico cree en dar unos espacios para unos abortos y que nosotros no podemos seguir imponiendo nuestros criterios porque estamos haciendo lo mismo que decimos, que nosotros tenemos que ser lo suficientemente sagaces para ir adelantando esta lucha, como hemos hecho con la legislación que tenemos en el Código Civil, de que ya el Naciturus tiene derecho, de que hay una presunción de que la concepción es desde el primer día, y todo eso se perdió en este debate político. Mi sugerencia hoy, y la próxima sesión vamos a hablar de unos proyectos, mi sugerencia hoy es siéntense, analicen los candidatos y no se neutralicen unos a otros. Vienen 3 nombramientos del Tribunal Supremo. Si el sector conservador que logró el nombramiento de jueces conservadores que han preservado nuestros derechos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si Donald Trump logró nombramientos conservadores en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que han preservado nuestros derechos, pero si nosotros perdemos esos 3 jueces y nos nombran 3 jueces liberales, todo lo que hemos adelantado lo vamos a perder. Vamos a perder la ley de educación que convierte el Estado en subsidiario, que el género es conforme al sexo de nacimiento, que no se pueden enseñar ideologías, proyectos de ley que se están presentando en este momento de libertad religiosa protegiendo la oración en las escuelas, proyectos de ley que se están presentando en libertad religiosa para resolver los problemas de persecución religiosa que estamos teniendo en Puerto Rico. Y como quedamos en una ocasión, vamos a traer un panel aquí para dar algunos ejemplos de la persecución religiosa que hemos sufrido en Puerto Rico, para que ustedes vean lo que produce una primaria. ¿Por qué esos proyectos de ley se radican ahora? Porque se está buscando el voto conservador. Porque el sector izquierda anuncia su coalición cuando pierden el tribunal la legal. Porque ellos están buscando poder político. Han trascendido la insignia del partido. Porque esto es una guerra ideológica, no solo impulsada desde Latinoamérica, impulsada también desde los Estados Unidos, que lo estamos viendo como desde la presidencia de los Estados Unidos y desde el Congreso hay congresistas que atacan nuestros derechos, el derecho de los padres, que están imponiendo el transexualismo, que están imponiendo el homosexualismo, y no es que no tengan derechos, tienen derechos. El problema es que te están quitando los tuyos. Por tanto, esa gringola que nosotros tenemos de que no podemos llegar a unos consensos en el voto conservador
esa actitud que tenemos, que cuando otro miembro de otro partido logra adelantar en su partido la agenda conservadora, empiezan a atacarlo y todo lo que dicen es, porque tú eres de tal partido, a esas personas no las escuchen. Esas personas nos están causando un serio problema de estrategia política. Nosotros tenemos que estar listos, nosotros tenemos que estar preparados para que en el partido que tú militas en la primaria tú votes por gente que representa tus principios, no gente que llegó en paracaídas los otros días a tu partido. No que los buscaron y llegó en paracaídas, que se mudó de un partido para otro con dudosa reputación. Porque si tú tienes principios, tú no haces eso para sacar a la gente que sí nació en ese partido. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ver, porque ese tipo de cosas demuestran problemas de carácter. ¿Por qué demuestran problemas de carácter? Porque están interesados en poder político. Nosotros necesitamos gente con poder político interesados en defender nuestros hijos, nuestra libertad religiosa, nuestro sistema económico, de liberalizar el sistema económico, de proteger a nuestros empleados sin penalizar a los patronos, de tener una permisología que sea ágil como no la tenemos ahora, porque sabemos que las iglesias las están ahogando con la permisología y un gobierno que con algunas acciones administrativas puede haber solucionado esto a 3 años de estar en el gobierno, no lo ha hecho, para que veas que no me caso con colores. O sea, el Ejecutivo ha tenido en sus manos las herramientas para liberar el problema de permisología. Se declaró inconstitucional un reglamento y lo volvieron a implementar en lo que hacían nuevo, un reglamento que está haciéndole un daño increíble a las iglesias, a las instituciones de base de fe y a las corporaciones sin fines de lucro. Y con eso empiezo. Como el señor Zaragoza detuvo hasta el último día, al último momento, la ayuda a 600 organizaciones para un total de $20 millones, y si no llega a ser por la reacción de los senadores y de la senadora Keren Riquelme, que lo denunció en el hemiciclo, muchas de esas corporaciones se hubieran quedado sin dinero. Y para que sepa, ese dinero no llega mañana, ese dinero puede estar llegando en enero de año electoral, y muchas de esas corporaciones probablemente al día de hoy ya están cerradas. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Vamos a dar unos pequeños ejemplos que van a establecer la necesidad que tenemos los unos de los otros para poder conservar el voto conservador y nuestros principios. En este cierre de sección, la senadora Keren Riquelme denunció con pasión, inusual en ella, porque ella tiende a ser pacífica, tranquila, moderada, pero lo denunció con fuerza el señor Zaragoza, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, quien persiguió a las iglesias durante el cuatrenio que estuvo en el Departamento de Hacienda. Tenía detenida la resolución concurrente del Senado 310. ¿Qué es eso? Uno de los fondos legislativos que asigna la legislatura para diferentes organizaciones por un total de 20 millones. Si no se hace ese planteamiento, no se baja la resolución. Óigame, y no que el presidente del Senado es conservador. ¿Por qué se le permite al señor Zaragoza tanto poder de dejar hasta el último día el ahogar instituciones sin fines de lucro que bregan con niños autistas, bregan con problemas de droga, con problemas mentales, con corporaciones? Control, poder político. Y este caballero pretende ser gobernador, y este caballero llegó al Senado con el voto del Partido Popular Democrático. Tienen derecho a ponerlo ahí, nosotros tenemos derecho a decir quién es. Si no hubiéramos tenido allí una delegación
conservadora, a la que sumamos a la senadora Joan Rodríguez Bebe, esta resolución no hubiera bajado. Este ejemplo que le estoy dando, si el sector de izquierda logra el poder con la coalición que están haciendo, donde no se van a anular los unos a los otros, sino que se van a ayudar en las campañas mientras nosotros anulamos a los nuestros, el resultado es que ese dinero no se va a dar a los conservadores de base de fe, se va a dar a la gente liberal. Se va a dar a instituciones que no representan nuestros valores ni nuestros principios y no somos nosotros los que vamos a ir a votar, somos nosotros los que somos responsables. Otro asunto, para que tú veas la importancia de la necesidad de un voto conservador sabio, bien pensado y bien evaluado. La senadora Joan Rodríguez Bebe, muy sabiamente, presentó en febrero del 2023 el proyecto del Senado 1141. Este servidor lleva más de 3 años litigando casos de vacunas donde el Estado violentó la Constitución de los Estados Unidos, exigiendo unas declaraciones juradas con dogmas, con pastores o con el respaldo de una iglesia, cuando ya el Tribunal Supremo desde el 1987 había resuelto que eso era individual, que la sinceridad religiosa necesaria para una excepción en la vacuna era la individual. ¿Qué sucede? Que la ley 25 de Puerto Rico de 1983, conocida como la ley de inmunización, que yo le llamo la ley de la vacuna, es desde 1983. Nuestra legislatura, nuestro gobierno sabía que desde 1987 existía este caso, nunca enmendó la ley, el Ejecutivo sacó órdenes ejecutivas violando esa ley. ¿Y a quiénes violentó? A los creyentes. ¿Quiénes perdieron sus trabajos? Los creyentes. ¿Quiénes perdieron sus trabajos? ¿Quiénes padecieron persecución? Las personas que por motivos de su sistema inmunológico, que creen en los alimentos naturales, como ellos lo llaman, ¿verdad? Porque para mí todos son naturales, podemos diferir y me anotan la diferencia, perdieron sus trabajos, tuvieron que sacar declaraciones juradas, gente se tuvo que vacunar sin querer vacunarse para no perder su trabajo, porque el Ejecutivo en Puerto Rico no ha querido reconocer el daño que le causó a Puerto Rico por la forma y manera que bregó la vacuna, por no haber escuchado unos señalamientos serios, que ahora todo el mundo está viendo los resultados y ahora no vemos a tanta gente defendiendo la vacuna, porque efectivamente, como se había denunciado por un sector moderado al cual yo pertenezco, no había suficiente información, no había suficiente consentimiento informado para poder determinar si esa vacuna era apropiada o no era apropiada. Eso sin asumir postura ni a favor ni en contra. Estoy hablando del Estado de Derecho aplicable. ¿Qué sucede? Que ese proyecto está detenido, es de la senadora Joan Rodríguez Bebe y se hace una alianza. Se hace una alianza con el sector conservador, pero ¿qué sucede? Que como el sector conservador en las últimas encuestas que se hicieron se está levantando y ha demostrado que quiere retener su poder político, por eso es que vemos la coalición, porque se dieron cuenta que separados no pueden, pero unidos pueden tener más poder político que el voto conservador. No nos equivoquemos, Puerto Rico ya no es conservador, Puerto Rico es liberal. Si no quieren entender eso, no se han ido a la calle para que usted vea cómo están viviendo la gente en Puerto Rico. Vayan a los caseríos, vayan a los hogares residenciales, vayan a sitios como Guaynabo, en Puerto Rico, donde más operaciones hay de menores transexuales, es en las clases pudientes que tienen dinero para hacerlo. Y nosotros no hemos querido abrir los ojos. La perspectiva trasciende al partido político. ¿Qué sucede? Que la senadora Joan Rodríguez Bebe se impulsa este proyecto, su asesor es el licenciado Juanma Frontera, el asesor de la senadora Keren Riquelme, Héctor Albertorio y otros asesores que están allí. Se dan cuenta, el proyecto es en respuesta a un caso aprobado por la Constitución de los Estados Unidos, hacen un acuerdo político y con el voto conservador que todavía queda en el Partido Popular, baja al Senado, baja a la Cámara y se aprueba y va a la firma del gobernador. ¿Por qué un proyecto que lo único que hace es poner en una legislación un caso resuelto por el Tribunal Supremo requiere una alianza conservadora? Porque nuestros principios van a estar siempre atacados. ¿Por qué el Ejecutivo, sabiendo que ese caso existía, no lo tomó en consideración desde el principio? Y fueron necesarias 3 demandas, fueron necesarias presiones políticas para entonces sacar la obligatoriedad institucional y pastoral de la excepción religiosa y ponerla como corresponde en derecho, porque no se hizo. El Ejecutivo violó a sabiendas la Constitución en el área de la vacuna. Eso tiene precio político. ¿Qué sucede?
Lo traigo para que ustedes vean cómo el proceso de que estos legisladores ahora van a enfrentar en unas elecciones el voto de sus reacciones, prueba que es en las primarias y en el proceso electoral donde nosotros los creyentes, las iglesias, tenemos mayor poder político y lo estamos desperdiciando, lo estamos dejando ir por la borda. En vez de respaldar a mi hermano en el otro partido que está adelantando la lucha por los derechos que tenemos en común, lo que hacemos es atacándonos y cubriéndonos de aires de santidad o aires de conocimiento, haciéndole daño a aquellos que estamos en el mismo movimiento, que ya superamos esas etapas, que sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos dónde buscamos y somos leales a los lugares donde Dios nos coloca, porque los cristianos tenemos que ser leales a nuestros jefes. Y si usted no le puede ser leal a su jefe, usted renuncia y se va. Y se lo dice, no te puedo ser leal porque tus principios y los míos ya no caminan juntos, o se sienta y se lo dice. No va a los medios y lo destruye y hace público conversaciones confidenciales en el área de la intimidad y de la confianza entre las partes, porque habla muy mal de nuestro testimonio, estar sacando conversaciones personales que se nos dieron en la confianza de que éramos gente creyente, gente de principio, gente leal. Eso no le hace bien al movimiento cristiano dentro del proceso político. Ahora bien, ahora tenemos dos proyectos interesantísimos. Tenemos un proyecto de vacuna presentado en la Cámara de Representantes que a simple vista se ve muy bien. Está proponiendo consentimiento informado, está proponiendo que los padres se les entreguen una documentación antes de firmar, que no se pongan multa, está hablando de la inmunidad natural, pero no me dice cómo se consigue ni cómo se prueba para propósitos del proyecto de ley, cómo llegamos a esa inmunidad natural. Se está aclarando y eso nos ayuda a entender de dónde viene la existencia de una legislación federal que da compensación porque se reconoce en la jurisdicción federal que incluso las vacunas que usted conoce pueden tener unos efectos secundarios devastadores y el Estado tiene unos fondos para pagar los daños ocasionados por esa vacuna, que en Puerto Rico eso no se reconoció. ¿Por qué este proyecto se presenta ahora? Porque este proyecto, estos legisladores, entre ellas está la representante Lizy Bulgo, que ha sido consistente en la lucha contra la vacuna, saben que la vacuna es un issue de campaña, saben que hizo daño. ¿Qué le voy a decir? Qué hipócritas son. No, hombre, no. Si nosotros logramos una legislación, no sé si está a tiempo el proyecto, sé que es simpático, pero si nosotros logramos una legislación de que no tengamos que volver a vivir lo que nosotros vivimos, que el secretario de Salud tuvo un poder casi absoluto omnímono de tomar las medidas salubristas, de que los tribunales fueron tímidos al momento de defender los derechos constitucionales, que mucha gente quedó enferma, mucha gente perdió su trabajo, muchos niños no pudo ir a la escuela. Creamos un país con miedo, un país asustado, dividió la iglesia, dividió los creyentes. Eso no puede volver a pasar. Pues mire, qué bueno que un proceso político electoral cercano los lleva a ellos a poner leyes que nos protegen. Que eso es hipócrita. Bendito sea el Señor, estamos bregando con el mundo. Y como si en la iglesia no sucediera eso. Porque si hay un sitio donde nos dice las cosas que suceden en la iglesia, son en las cartas paulinas. O sea, nosotros estamos aquí por gracia, nosotros somos vasos de barro, nosotros somos polvo, nosotros no somos mejores que ellos. Lo muestra que para ser salvos, Jesús nos regaló la salvación, porque nosotros no podemos lograrlo por nuestros propios méritos. Eso nos tiene que hacer humildes. Y esa humildad requiere entender que este tipo de proyectos, que yo tengo mis preocupaciones en ciertas áreas, en términos generales, estoy de acuerdo con él. No sé si tenga el tiempo suficiente para ser aprobado. Pero ¿qué prueba este proyecto cuando nosotros lo leemos, que es el proyecto de la Cámara 1948? Que aquí hay cosas que el Ejecutivo pudo haber resuelto. Porque el proyecto que se aprobó de la senadora Rodríguez Bebe se logró mediante cartas circulares. Entonces, ¿qué se logró? Que en vez de declaración jurada fuera una certificación, pero el proyecto propone una declaración jurada. Oye, si ya conseguimos la certificación, ¿por qué sigues con la declaración jurada? Pide la certificación. Si una de las cosas que logramos es que no se pida anualmente, ¿por qué el proyecto vuelve y dice que tenemos que hacerlo anualmente? No le des hacia atrás, ya tienes el derecho, manténlo, protégelo, porque ya tienes. ¿Y qué prueba este proyecto? Este proyecto prueba
que el Ejecutivo, con una mera acción administrativa, puede eliminar unas vacunas de unas enfermedades que ya no son epidémicas y que prácticamente no existen en Puerto Rico, y al día de hoy no se ha hecho porque hay una economía de algunas personas que se están haciendo ricos con el proceso de vacunación. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Aquí nuevamente en nuestro cierre. El proyecto está proponiendo la creación de un consejo asesor. No va a prosperar. Eso no va a prosperar porque el Estado no va a renunciar al poder del secretario de Salud. Pero el proyecto tiene algo bueno. Reconoce el poder del Estado en una pandemia, en una epidemia. Le quiere quitar el poder absoluto a un secretario de Salud que manejó mal esta situación, aparentemente convencido de que lo había hecho bien, pero sabiendo el Estado de Derecho de que estaba violando derechos constitucionales, imponiendo multas, poniendo sanciones, haciendo a la gente perder su trabajo y que a los no vacunados se le trataran como leprosos. Esto nos tiene que enseñar que la próxima vez esto no puede volver a ocurrir. Este proyecto de ley nos da esta oportunidad, pero déjenme decirle algo. Un proyecto de ley que no tome en consideración la presión económica que va a venir en contra del mismo, porque esto le va a costar un montón de dinero a personas que están envueltas en la vacuna, que se han hecho ricos. Yo empezaría diciendo, Ejecutivo, ¿por qué en este momento tú no has eliminado vacunas que no necesitamos? O la Cámara puede, o el Senado pueden aprobar una resolución, no recuerdo si es la concurrente o la conjunta, no recuerdo el apellido, dándole una orden terminante al secretario de Salud que elimine tales y tales y tales enfermedades, que esas vacunas ya no se necesitan porque prácticamente fueron erradicadas. Eso es un movimiento sencillo que demuestra voluntad política y deseo de resolver para eliminarle a nuestros niños estar teniendo que ponerse tanta vacuna. Eso es algo que administrativamente se puede hacer, no se ha hecho, van 3 años. Por eso es que decimos, no veo por qué la gente no ve la obra. La gente no quiere ver la obra, la gente está ahogada, la gente está molesta, estás haciendo que se vacunen, les estás quitando la libertad religiosa, se le costó el trabajo, le están dándole órdenes administrativas para decirle cómo tienes que hablar, y si no hablas de esta manera, te quito la licencia, te multo, te cierro el negocio, te quedas sin dinero. O sea, ha sido dictatorial el trato que ha tenido Puerto Rico desde la Oficina de Salud, desde la Oficina del Secretario de Justicia, que está mudo, no habla. ¿Qué le pasa? Vamos a decirle al pueblo de Puerto Rico porque el Secretario de Justicia ha desaparecido de la palestra pública. El pueblo tiene derecho a saberlo. Por ende, ¿qué estoy tratando de transmitirte? Aprovecha este momento que necesitan tu voto y pídele que se elimine por parte del Ejecutivo lo que se puede eliminar en este momento. Que la Asamblea Legislativa, tan sencillo como una resolución conjunta, puede decir que sea mediante certificación, puede decir que se eliminen ciertas enfermedades que ya no necesita la vacuna, y puede someter un proyecto de ley poniéndole cortapisas al poder del secretario de Salud en una epidemia y en una pandemia. No necesitamos un proyecto tan amplio que, aunque bueno, la extensión del mismo podría provocar que no fuera aprobado. Si no es aprobado, tener el poder político para volverlo a traer el cuatrenio que viene hasta que se apruebe. Tenemos leyes en este momento que nos tomaron más de 10 años, aún teniendo la mayoría legislativa, porque el proceso legislativo no es sencillo. Espero hayas entendido en esta media hora lo que he tratado de transmitirte. Es tiempo de que maduremos. No se trata de colores, se trata de valores, no se trata de conseguir votos, se trata de defender una causa que son nuestros principios, nuestros valores, nuestros niños, nuestra libertad religiosa y la integridad de nuestra sociedad. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.
El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.